Tengan todos muy buenas noches, buenas tardes en otros lados. Gracias, muchas gracias por tener a bien conectarse con nosotros. Si usted lo hace en vivo y usted que nos escucha posteriormente, ya sea en la noche o mañana, que Dios bendiga su vida, que Dios los guarde, que Dios nos saque adelante en medio de esta pandemia que en algunos países está imparable y en algunos otros, como en el nuestro, pues está un poco más controlada y podemos ir volviendo poco a poco a la normalidad. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Esta noche quiero concluir un proceso que comenzamos hace semanas hablando de los destellos de la cruz de Cristo, las gracias de Cristo en la cruz, y hemos visto los insultos, los azotes, hemos visto la corona de espinas, la crucifixión, la sepultura, la resurrección de Cristo, y hoy quiero ver la ascensión, de una manera muy breve, muy concisa. La ascensión es un tema profundísimo. Está llena la escritura de la ascensión de Cristo. En muchos lugares del Evangelio, como en las cartas del apóstol Pablo, hay una abundante enseñanza acerca de qué fue a hacer Cristo cuando ascendió. La epístola a los Hebreos lo retoma de capítulo en capítulo, en capítulo en capítulo, la obra de Cristo en el cielo cuando Él se fue. Y quiero enfocarlo desde una perspectiva bastante práctica, muy práctica. Quiero leer para ustedes el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso del 15 al 20. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Y les dijo el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios por esto. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Quiero tocar esta frase. Fue recibido en el cielo. Fue recibido en el cielo. Ascensión. Es cuando Cristo sube al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Esa es la doctrina de la ascensión. No lo confundamos con la asunción de María. La de María es la asunción, tanto que hay iglesias que así se llaman. Iglesia de la Asunción, Colegio de la Asunción. La Asunción de María es un mito católico que dice que Virgen María fue llevada por ángeles. Pero mi Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él subió por su propio poder al cielo a sentarse a la diestra de Dios. Y dice que fue recibido arriba. ¿Por quién fue recibido? Bueno, es un tema. Él fue recibido arriba. Fueron aplausos de victoria en el cielo de ángeles, querubines, arcángeles, Dios mismo. Porque el que bajó un día no es el mismo que subió. El Señor Jesucristo bajó sin cuerpo, pero subió con cuerpo y sigue con cuerpo y regresa con cuerpo. Cuando Él bajó no tenía marcas en las manos, pero cuando subió y se sentó a la diestra de Dios Padre, Él tiene las marcas en las manos, en los pies y en el costado, todavía las tiene. Y cuando venga de segunda vez, la segunda venida, las trae las marcas de la cruz. No escuchamos mucha enseñanza acerca de esto, y para muchos la ascensión es el pie de página. O sea, lo más importante es la salvación, la cruz, la resurrección. No. Voy a explicar esto, voy a resumir a Pablo así brevemente. La cruz es la salvación del hombre. La resurrección, dice el apóstol Pablo, es la justificación del hombre. Pero la ascensión de Cristo tiene que ver con la glorificación del salvo. Salvos, justificados y glorificados. Romanos 8, 28 y 29. A los que antes conoció también los llamó, los justificó, los salvó y los glorificó. El hecho del hombre estar siendo transformado a la gloria del Hijo es por la ascensión de Cristo.
La obra de Cristo se basa en 5 columnas: la encarnación, la crucifixión, la sepultura, resurrección y ascensión. En otras palabras, la salvación sigue, la redención sigue. Ya nos compró. Oh, qué gloria la de Dios. Ya nos compró, ya nos compró, ya nos perdonó. Ya nos compró, ya nos perdonó. Pero hoy nos quiere con Él en el cielo. Y no nos quiere así, nos quiere glorificados a la imagen del Hijo. Eso es la ascensión de Cristo. El plan de Dios es salvar al creyente hasta glorificarlo. De la niñez a la madurez. Un ejemplo muy simple. Muchos cristianos pasan toda la vida, absolutamente toda la vida, y está muy bien, lavándose con la sangre de Cristo. Y que perdóname, y tu sangre, y me lavo con tu sangre, y declaro tu sangre, y me limpio con la sangre, y la sangre, y la sangre, y la sangre, y la sangre, todo el día, toda la noche, toda la vida. Pero eso es muestra de una madurez poca en la vida de un cristiano. Toda la vida necesitamos la sangre, por supuesto. Pero Pablo nos lleva a un nivel superior. Dice que hay que lavarnos por la palabra. Somos lavados por la palabra. Cuando el creyente empieza a ser lavado por la palabra, entonces ha habido crecimiento. No solo por la sangre, sino lavados por la palabra. La palabra misma empieza a hacer una obra dentro de nosotros. No solo la sangre, es un ejemplo. En Lucas, el mismo pasaje, solo que en el Evangelio de Lucas dice, y lo sacó hasta Betania y alzando las manos los bendijo a los 500 que estaban ahí. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre juntos en el templo, alabando y bendeciendo a Dios. Dice la Biblia que Él los bendecía mientras iba subiendo al cielo. Él los bendecía y Él nos sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo en el cielo. Una de las razones por la que está sentado a la diestra de Dios, según la epístola a los Hebreos, es que está intercediendo por nosotros día y noche, nuestro intercesor. Es muy curioso algo que no lo voy a desarrollar, solo lo voy a decir. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Ustedes lo han leído, creo yo. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que habla del momento de la crucifixión de Cristo. Es un salmo que habla del momento de la cruz. El Salmo 23 dice que anda en valle de sombra y de muerte. No está hablando de la sepultura y su descenso al infierno. Pero el Salmo 24 dice, alzado puerta vuestras cabezas. Abrir la puerta que viene el Rey eterno, y nos está hablando de la ascensión. El Salmo 22 es su muerte, el Salmo 23 su sepultura y el Salmo 24 es su ascensión a los cielos. Fue recibido por una nube, dice Hechos capítulo 1, fue recibida por la Chequiná de Dios, fue recibida por la gloria de Dios y subió al cielo. La epístola a los Hebreos, que es para mí la columna vertebral después de Romanos, de toda la Biblia. Leo para ustedes un texto. Hebreos 10, 12, 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio. ¡Wow! ¡Qué redundancia! Cristo, habiendo ofrecido una vez y un solo sacrificio. Una vez y un solo sacrificio. Una vez. Para siempre. Un solo sacrificio. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos para el estado de sus pies. Esto es glorioso. Esto debería estar en oro, con piedras preciosas. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué gloria! Una sola ofrenda lo santificó a usted y me santificó a mí. Una sola ofrenda para siempre. Cristo está intercediendo por nosotros para llevarnos a Dios. Allá en Daniel, el profeta Daniel en el capítulo 7 dice que él veía visiones en la noche y que veía uno que era como el Hijo del Hombre, que venía y vino hasta el anciano de días y se le dio dominio, trono, reino,
sobre todos los pueblos, naciones, lenguas, dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Daniel vio a Cristo ascendido y glorificado, recibiendo todo el gobierno, todo el universo. Filipenses lo pone de otra manera. Si la ascensión está por todos lados, hermano. Se le dio un nombre. ¿Cuándo? Cuando se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, descendió hasta los infiernos, y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, la ascensión. Dios lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria. La ascensión, le dieron un nombre que es sobre todo nombre, y todo ser creado va a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Efesios lo pone de otra manera, que Cristo al ascender, dice, se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Cuando Cristo ascendió, estoy hablando en Efesios 1, 19, 22, cuando Cristo asciende, se sienta a la diestra de Dios para interceder por nosotros, ofrece la ofrenda de su sangre en el cielo. Hizo una ofrenda perfecta. Todo creyente en Cristo Jesús es una ofrenda perfecta para siempre. Es el sacrificio perfecto. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio dominio, le dio reino, autoridad sempiterna. Pablo dice que lo dio como cabeza a la iglesia. ¡Wow! Esa es la ascensión, hermano. Una maravilla. Pero hay algo más. Hebreos 9, del 22 al 26, dice: porque Cristo no entró en el santuario aquí en la tierra, hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, yo tengo quien me represente. Él está delante de Dios para presentarse por mí delante de Dios. Y se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. Cuando Cristo ascendió, ofreció su sangre en los cielos, purificó los cielos, hizo un montón de cosas. En otras palabras, la ascensión de Cristo garantiza que tú estás perdonado para siempre. No hay pecado que te condene, no hay pecado. Dios te amó, te escogió y está perdonado todo pecado. Cuando Jesús ofreció su sangre allá en el cielo, no la derramó en la tierra, sino que cuando Jesús entregó su sangre en el cielo, según Hebreos 10, al aceptar el Padre la sangre del Hijo, me aceptó a mí para siempre. Yo estoy acepto en el amado para siempre. Hay otra bendición que no la voy a tocar porque quiero hacer unas aplicaciones. Efesios 4, que es un pasaje conocido que habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4, 8 en adelante dice: por lo cual, subiendo a lo alto, Cristo, subiendo a lo alto, en la ascensión, Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y se llaman dones de Cristo. Los dones del Espíritu Santo son 9. Los dones de Cristo son 5. El don del Padre es 1, el Hijo. Pero los dones de Cristo, ser pastor, evangelista, profeta, apóstol o maestro, son dones que Jesucristo dio cuando Él ascendió. Son los dones de la ascensión. Cuando Él subió al cielo, Él se vació a sí mismo
en hombres, dándoles la capacidad para edificar a la iglesia. Pero dice también que llevó cautiva la cautividad, y no me quiero meter en ese tema. En el Antiguo Testamento, todos los muertos antes de Cristo iban al paraíso, al centro de la tierra. Ahí estaba el seno de Abraham. Todos los santos estaban ahí. El último que llegó ahí. Bueno, ahí estaba Abraham, ahí estaba Jacob, Isaac, ahí estaba Isaías, estaban todos ellos en el seno de Abraham. Todos los santos del Antiguo Testamento no estaban en el cielo, porque Cristo es la primicia. Él es el primero. Todos estaban allá abajo. Y el último que llegó fue el ladrón de la cruz. Ah, sí, solo 2 días y medio estuvo ahí, 3. Llegó con sus maletas allá. ¿Qué tal? Ah, pues ahí el nazareno yo le creía. Pasa adelante, pues. Lo curioso es que él bajó a los infiernos. Derrotó a Satanás, le quitó las llaves de la muerte. Fue un escándalo eso. Es impresionante, que no es mi tema hoy. Cristo en el infierno. Y se llevó a todos los salvos al cielo. Y todos los ángeles, cuando entraron con el Señor, todos los santos de todas las épocas, excepto 2, Enoc y Elías, que ya estaban allá. Ese es otro tema. Pero cuando toda la multitud de salvos entraron al cielo en la ascensión, todos los ángeles aplaudiéndole al Hijo de Dios. Y decía un ángel a otro, ahí vienen los que el Señor compró, ahí vienen los redimidos por el Señor. Y eran aplausos y gozos y aleluyas en el cielo, hermano. Por cierto, para los que son estudiosos de la Biblia, es un comentario nada más que no viene mucho al caso, pero hay un libro apócrifo del siglo IV, creo que es, sí, de finales del siglo IV, principios del siglo IV, se llama El Evangelio de Nicodemo. Usted puede buscarlo en internet, Evangelio de Nicodemo. Es apócrifo, que conste. En el capítulo 26, 27, 30, 32 del Evangelio de Nicodemo, detalla este evento. Cómo llegó, cuando llegó mira, acababa de llegar el ladrón bueno que murió, llegó al centro de la tierra y a los 3 días se lo lleva para arriba. Es curioso, pero la ascensión de Cristo es uno de los eventos más gloriosos para la vida del creyente. Se fue, dice, a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él subió como precursor, dice Hebreos, para llevarnos a todos nosotros. No solo a una casa, sino a una boda. Y este Jesús que has visto subir, de la misma manera que lo vieron subir, así lo van a volver la segunda venida de Cristo. Aplicaciones. Si algo muestra el amor de Dios, es la muerte de Cristo. Porque siendo enemigos, Él nos amó. Aún siendo, ¿cuánto más ahora no nos va a amar siendo reconciliados con Cristo? Romanos 5:8. Se muestra el gran amor de Dios en la cruz. Se muestra la gran bondad de Dios en la resurrección. Pero en la ascensión se muestra la gracia de Dios. Quiero tratar de ser lo más humano posible. Quiero abrir mi corazón en este asunto. La gracia de Dios se derramó cuando Él subió. Porque el propósito de la ascensión es nuestra glorificación, no nuestra salvación. La salvación se conquistó en la cruz. La justificación delante de Dios se conquistó en la resurrección. Pero el hecho que yo sea transformado día a día hasta la imagen de su Hijo y sea un día llevado a la gloria de Dios, dependió de la ascensión. O sea que la gracia es derramada sobre nosotros por la ascensión de Cristo. La gracia de Dios, voy a decir qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el deseo inmenso y abrumador de Dios de tratar al hombre de manera sorprendente y extraña,
como si nunca hubiéramos pecado, para bendecirlo y glorificarlo. ¿Qué es la gracia? Es una manera extraña de Dios de tratarnos a nosotros como que nunca hemos pecado, con el propósito de cambiarnos, bendecirnos y llevarnos con Él. Esta es una gloria, hermanos. Yo no debo. Yo no le debo a Dios. Ya pagaron por mí, para siempre. Y esa obra del Señor de estarme cambiando, su propósito es llevarme con Él. No en carne y sangre, porque carne y sangre no hereda el reino de Dios. Glorificado, cambiado a la imagen. Esa es la gracia. La gracia de Dios, ese deseo inmenso de Dios de bendecirnos para estar con Él. Es la gracia. Hermanos, la gracia de Dios, la ascensión de Cristo al cielo, provoca muchas cosas. Una, ¿sabe? Se lo voy a poner así un poco poético. La gracia de Dios hizo que nos salga el sol todos los días a nosotros. Ah, pero si el sol sale todos los días, ese sol. Pero la gracia lo que hace es que el sol nos alumbre todos los días, no importa la tristeza, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos sufriendo, no importa los solos que estemos, Él brilla para nosotros y nos da su alegría todos los días. Él traspasó los cielos, dice Hebreos, para que usted pueda traspasar cualquier circunstancia que le esté pasando. La gracia hace eso. Para que podamos, por su gracia, esa gracia grande y extraña, por eso le pusimos la extraña gracia a esta prédica. Esa gracia nos lleva, nos conduce, nos protege, nos guarda día a día. La gracia nos da su verdadera justicia. ¿Qué significa esa gracia? Que no importa que... ¿Cómo? Yo no hice eso y me acusan. O tal vez sí, yo lo hice y me acusan. Pero Él nos justifica. Es la gracia. Esa paz que uno dice, bueno, Señor, la debo, perdóname. O no la debo y los perdono. Es gracia de Dios para darnos la verdadera justicia. Algunos de nosotros hemos llegado tan lejos en nuestras locuras, hemos llegado tan lejos en nuestros pecados, ya cristianos, hemos llegado tan lejos, estamos tan alejados de Dios, pero tan lejos, que solo la gracia puede volvernos a traer. Y Él nos trae con su gracia. Ven de regreso, hijo. ¿Sabe quién logró eso? Cristo ascendido. Darnos gracia todos los días, día a día, compasión y comprensión. El único que tiene compasión. Conmigo, pasión y comprensión es la gracia de Dios. Esa enorme y extraña gracia de Dios está a su disposición y está a mi disposición, está al alcance de todos los humanos imperfectos. ¿Quiere gracia? Reconozca su imperfección y dígale, Señor, yo no sé por qué me amas, yo no sé por qué me cuidas, pero yo no valgo nada, pero a los ojos del Señor tú vales todo. Su gracia está al alcance de todos los que fallamos día a día, si reconocemos la falla. Señor, ayúdame. La gracia está ahí. Aquellos que merecemos, merecemos la muerte, pero yo quiero decir algo. Merecemos una muerte fulminante, por lo menos yo. En una de esas, hermano, que yo me he salido del camino, yo merecía la muerte fulminante. Y Él me dio su gracia. O merecíamos estar contagiados de COVID, aunque no nos muramos, pero que nos diera una buena zarandeada a la temperatura. Pero Él nos dio su gracia. Aún así, tenemos acceso a Dios. La gracia nos hace libres, aunque somos culpables. Tal vez hay gente que no nos va a perdonar nunca, pero Dios nos perdonó y nos hace libres. Usted puede decir, yo soy libre por la gracia de Dios. Eso se logró en la ascensión. Dios no nos mira de lejos. Él nos mira de cerca. Hay gente que nos ve de lejos y con justa razón muchas veces. Pero la gracia de Dios hace que Él nos vea y nos acerque a Él. Jesús, por su gracia, entra de lleno a nuestras situaciones particulares. Él se mete de lleno a nuestras desesperaciones y condiciones de vidas actuales. La gracia es capaz de meterse hasta el fondo.
de las desesperanzas más profundas que tengamos, sí oramos y le decimos, Señor, métete en mi vida para darnos no lo que merecemos, porque lo que merecemos es el infierno, sino que merecemos una oportunidad y esa oportunidad nos la da la gracia. Al final lo que Dios quiere es glorificarnos y llevarnos al cielo con Él. La gracia hace que todo veredicto, toda sentencia, toda maldición que Satanás nos haya lanzado sea anulada. Es la gracia de la ascensión. La gracia de Dios continúa a diario. Acercaos al trono de la gracia para hallar ayuda y oportuno socorro. Ese trono es el que está a la diestra del Padre, porque Él intercede por nosotros desde que ascendió. Él está interesado en llevarnos a la gloria, dice el apóstol Pedro. La gracia de Dios que fue derramada en la ascensión logra que hagamos un cambio. ¿Cuál? Es tiempo de reír. Es tiempo de disfrutar la vida. La gracia nos hace disfrutar las cosas grandes y las cosas pequeñas. Llenos de gracia podemos disfrutar todo el día. Con calor, sin calor, con lluvia, con nieve, como fuera. Es la gracia de Dios. Frijolitos, par de tacos o nada. Es la gracia. La gracia de Dios nos hace vivir bien. Es la gracia que nos hace vivir la vida de una manera extraordinaria, porque no hay quien nos acuse ni quien nos condene. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie. Y yo solo quiero recordar un canto para terminar. Esa gracia extraña fue derramada cuando Él se sentó a la diestra de Dios. Una gracia extraña que te quiere llevar a la glorificación. A sentarte con... Hay un lugar para nosotros, dice Apocalipsis 3, en su trono. Hay un canto que cantábamos hace mucho tiempo, tiene mucho sentido. Todavía lo cantan algunas iglesias, yo creo que todavía lo cantamos nosotros, no lo sé. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si espero en Él, mis batallas peleará. ¿Qué es eso? Gracias. ¿Qué más dice? Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. ¿Sabe qué es eso? Gracias. Y dice el coro, creo que es el coro. Mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente. Y esto quiero destacar para ustedes. Me salvó justo a tiempo. ¿Qué es eso? Gracia. Y yo le alabaré. Si uno entendiera esto que cantamos, a mí no sé cuántas veces me ha salvado justo a tiempo. Comida, socorro, sanidad, auxilio, unción, gozo, alegría. Caminemos con la gracia de Dios. Él ascendió para llevarnos con Él. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos esta noche. Amén.